Santo Tomás de Aquino, nacido en 1225 en Roccasecca, Italia, es una de las figuras más destacadas en la historia de la teología y la filosofía cristiana. Conocido como el Doctor Angélico y el Doctor de la Humanidad, su vida y legado son un testimonio de sabiduría, fe y una búsqueda incansable de la verdad. Tomás nació en una familia noble y fue el menor de varios hermanos. Desde temprana edad mostró un carácter reflexivo y una inteligencia prodigiosa. A los 5 años, fue enviado a estudiar al monasterio benedictino de Montecassino, donde comenzó a desarrollar su amor por el conocimiento. A pesar de pertenecer a una familia acomodada que soñaba con un futuro prestigioso para él, desde muy joven sintió la llamada a una vida de servicio a Dios. Mientras estudiaba en la Universidad de Nápoles, conoció a los frailes dominicos y quedó cautivado por su modo de vida. La Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán en 1216, tenía como misión predicar el Evangelio a través del estudio, la oración y la pobreza. Contra los deseos de su familia, Tomás decidió unirse a los dominicos. Sus padres, y especialmente su madre, estaban profundamente decepcionados con su decisión, ya que querían que se convirtiera en abad de Montecassino, un monasterio benedictino que gozaba de prestigio y riqueza. La familia reaccionó con hostilidad. Sus hermanos llegaron a secuestrarlo mientras viajaba hacia París y lo encarcelaron en una torre de uno de los castillos familiares durante más de un año. Durante este tiempo, intentaron persuadirlo para que abandonara su vocación dominica, incluso enviando a una mujer para tentarlo con el pecado de impureza. Tomás, al enfrentarse a la tentación, tomó un tizón encendido de la chimenea y lo usó para ahuyentarla, demostrando su firmeza y su pureza de corazón. Finalmente, su familia se rindió, y Tomás se unió a los dominicos profundizando su formación religiosa y académica. Como fraile dominico, fue enviado a estudiar a Colonia bajo la guía de San Alberto Magno, uno de los intelectuales más destacados de la época, quien no solo fue su maestro, sino también su mentor espiritual. Durante este tiempo, Tomás llevó una vida de estricta disciplina religiosa, marcada por la oración, el ayuno y la humildad. Pese a su brillantez intelectual, era conocido por su silencio y sencillez. Sus compañeros de estudios lo apodaron el buey mudo, debido a su naturaleza reservada. Sin embargo, San Alberto Magno defendió a su joven discípulo diciendo: «Ustedes lo llaman buey mudo, pero su mugido llenará el mundo». La vida consagrada de Santo Tomás no solo se centró en el estudio, sino también en una profunda espiritualidad. Pasaba largas horas en oración, muchas veces frente al Santísimo Sacramento. Tenía una gran devoción a la Eucaristía, y su teología sobre este sacramento refleja su experiencia mística de la presencia de Cristo. A menudo escribía después de periodos de intensa oración, lo que lo llevó a afirmar que toda su teología era el resultado de un diálogo con Dios. Santo Tomás de Aquino es célebre por su método escolástico, que busca armonizar la fe y la razón. Su filosofía está profundamente influenciada por Aristóteles, pero la enriquece con la luz de la revelación cristiana. Demuestra que la razón puede llegar a conocer verdades fundamentales como la existencia de Dios a través de la observación del mundo. Profundizó sobre la naturaleza del alma, la moralidad y la ley natural, que consideraba inscrita en el corazón humano por Dios. Su visión del ser humano como un compuesto de cuerpo y alma, y su énfasis en la gracia como perfeccionadora de la naturaleza, son pilares de su teología. Santo Tomás dejó una vasta colección de escritos que han influido profundamente en la teología, la filosofía y la doctrina de la Iglesia. Entre sus obras más importantes se encuentran la Summa Theologica, monumental trabajo considerado su obra maestra. Aborda la existencia de Dios, la moralidad humana y los sacramentos.
Es un compendio de la fe cristiana y ofrece respuestas profundas y racionales a cuestiones teológicas. Summa contra Gentiles. Escrita como herramienta para la evangelización y el diálogo con no cristianos. Tomás utiliza la razón para demostrar la verdad de la fe y refutar objeciones de filósofos y pensadores. Comentarios a Aristóteles. Sus comentarios sobre las obras de Aristóteles ayudaron a integrar el pensamiento filosófico clásico en la teología cristiana. Himnos litúrgicos. Tomás también fue un poeta místico. Compuso himnos que reflejan su profunda devoción a la Eucaristía. Las 5 vías son los argumentos filosóficos que presenta en la Summa Theologica para demostrar la existencia de Dios. Parten de observaciones del mundo natural y utilizan la razón para llegar a una conclusión lógica, la existencia de un ser supremo, a quien llamamos Dios. Pueden explicarse de manera sencilla. Vía 1, la vía del movimiento o del cambio. Todo lo que se mueve es movido por algo. El movimiento no ocurre por sí mismo, algo lo provoca. Santo Tomás dice que no puede haber una cadena infinita de causas de movimiento, porque nunca habría un primer movimiento. Debe existir un primer motor inmóvil, no movido por nada más, y ese es Dios. Vía 3. Vía de lo contingente y lo necesario. Hay cosas que podrían no existir, pero hay algo que debe existir necesariamente. En el mundo, hay cosas que comienzan a existir y luego dejan de existir, como el ser humano, plantas, animales, etc. Esas cosas son contingentes, en algún momento no habría existido nada. Por lo tanto, debe haber algo cuya existencia no dependa de otra cosa y que sea necesario por sí misma, y eso es Dios. Vía 4. Vía de los grados de perfección. Existen grados de perfección en las cosas. Algunas cosas son más o menos buenas, verdaderas, bellas o perfectas que otras. Por ejemplo, una obra de arte puede ser más bella que otra, o una persona puede ser más sabia que otra. Estas comparaciones implican que existe un estándar absoluto de perfección, algo que es la fuente de toda bondad, belleza y verdad. Ese ser perfecto es Dios, quien es la máxima perfección en todos los sentidos. Vía 5. Vía del orden y la finalidad o del diseño. Todo en el universo tiene un propósito o un diseño. Observamos que en el mundo, incluso cosas que no tienen inteligencia, como las estrellas, los ríos, las plantas, actúan de una manera ordenada para cumplir un propósito o alcanzar un fin. Este orden y finalidad no pueden ocurrir por casualidad, sino que requieren de una inteligencia que los haya diseñado. Esa inteligencia suprema, que ordena y dirige todo hacia su fin, es Dios. Cada una de las 5 vías lleva a la conclusión de que debe existir un ser supremo que es la causa, el motor, la necesidad, la perfección y el diseñador del universo. Santo Tomás no intenta demostrar quién es este ser, pero como cristiano, lo identifica con el Dios de la fe. El impacto de Santo Tomás en la Iglesia es incalculable. En 1879, el Papa León XIII, en su encíclica Aeterni Patris, declaró su filosofía como la base de la enseñanza teológica en la Iglesia, llamándolo príncipe y maestro de todos los doctores escolásticos. Como una de las mentes más brillantes de la historia, dejó una influencia profunda en innumerables santos, teólogos y pensadores a lo largo de los siglos. Su síntesis entre la fe y la razón, su método escolástico y su compromiso con la verdad marcaron a generaciones posteriores, tanto dentro como fuera de la Iglesia. San Alberto Magno. Aunque fue maestro de Santo Tomás, reconoció desde temprano el genio de su discípulo. Tras la muerte de Tomás, promovió su obra y defendió su enseñanza, asegurándose de que su legado perdurara en las escuelas dominicas y en la teología de la época.
Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, fue profundamente influenciada por el pensamiento de Tomás. San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, incorporó los principios de Santo Tomás en los ejercicios espirituales y en la formación académica de los colegios jesuitas. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, San Juan Pablo II, el cardenal Newman, muestran influencias tomistas. Jacques Maritain, filósofo francés, fue uno de los mayores representantes del neotomismo, un movimiento que rescató y renovó el pensamiento de Santo Tomás en el siglo XX. Etienne Gilson, como historiador de la filosofía, estudió profundamente la obra de Santo Tomás, defendiendo su relevancia en el mundo contemporáneo. Fue fundamental en demostrar cómo el tomismo no solo era teología, sino también una filosofía viva. Durante el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino sirvió como fundamento doctrinal para muchos de los documentos conciliares. El concilio destacó la importancia del diálogo entre fe y razón, un principio que Tomás defendió vigorosamente en su tiempo. Las enseñanzas de Santo Tomás han sido centrales en la formación de teólogos y filósofos durante siglos. Universidades de renombre, como la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, Angelicum, en Roma, llevan su nombre y basan gran parte de sus programas en sus principios. Además, su obra sigue siendo parte fundamental de los estudios eclesiásticos en seminarios y facultades teológicas de todo el mundo. La influencia de Santo Tomás de Aquino va mucho más allá de su tiempo. Su legado continúa guiando a la humanidad hacia una comprensión más profunda de Dios, del ser humano y del mundo. En 1273, mientras celebraba la misa, Tomás tuvo una visión mística que transformó completamente su perspectiva. Después de esta experiencia, dejó de escribir, declarando: «Todo lo que he escrito me parece paja en comparación con lo que he visto». Esto refleja su humildad y la grandeza de su encuentro con Dios. A pesar de su fama y sus grandes logros intelectuales, rechazó honores y cargos importantes. Incluso rechazó ser nombrado arzobispo de Nápoles, prefiriendo dedicarse al estudio, la enseñanza y la vida monástica. Santo Tomás es patrono de los estudiantes y las universidades, de los teólogos, de las escuelas católicas, de los libreros y editoriales. La vida y obra de Santo Tomás son una invitación a buscar la verdad con humildad y valentía. Su capacidad para integrar la fe y la razón sigue siendo una inspiración para aquellos que desean comprender más profundamente los misterios de Dios y del mundo. A través de su legado, nos enseña que el conocimiento y la fe no son opuestos, sino caminos complementarios hacia la misma verdad. Santo Tomás, ruega por nosotros. Si esta historia te ha inspirado y deseas descubrir otras, suscríbete a nuestro canal para no perderlas. Alma Mater es un granito de arena para que los valores de nuestra fe se abran paso en el mundo digital. Muchas gracias.